Por supuesto, vamos a empezar como por el principio, por el tema de la vivencia del acuerdo de paz. Eso que, en el fondo, qué es lo que significa hacer un acuerdo de paz, qué es lo que el doctor Gonzalo Restrepo, que entre otras cosas dejó su actividad también empresarial, pero ahora dirige dos importantes fundaciones, una en Francia que se dedica al tema del teatro, a ayudar a que a través del teatro se incorporen los nuevos ciudadanos, sobre todo los migrantes, a la vida francesa, y que dirige una institución que para todos es muy valiosa, que se ha propuesto de que en final del diseño de los años 20 no haya ningún niño en Colombia con deficiencias alimentarias, que es la Fundación Éxito, y que aún estando en eso sigue, pues ya están más tranquilos, simplemente dedicándose a esas dos actividades que ya son muy nobles, pero que sigue preocupado por el tema de la paz. Entonces yo quiero que nos contara un poco qué es eso, cómo se vive el acuerdo. Seguramente vamos a hacer un conversatorio, vamos a ir y venir, hará una primera parte y después le pediré a Ana Cristina que nos cuente un poco sobre el tema de la Comisión de la Verdad y la escuela. Doctor Gonzalo. Bueno, a todos un saludo muy especial, los que manejan el micrófono, que sepan que ya no tengo mucha voz, me la gasté, pero voy a tratar de primero, no sin antes saludarlos, sobre todo a los maestros que están aquí presentes, por supuesto a la fundación que nos apoya. No voy a mencionar ningún nombre para poder ser más cortos y específicos en pasar a lo que nos atañe, y de una manera, digamos, muy directa. También yo agradecerle a Rafael, quien ha sido no solamente una persona que ha contribuido mucho al desarrollo de nuestra ciudad y nuestro país, sino un amigo que espero tener el chance de seguir contando con él siempre. Yo toda mi vida fui un empresario, nunca manejé una empresa mía. Fui, como decía el doctor Nicanor Restrepo, un primo mío ya fallecido, una especie de mayordomo de empresas. Yo estudié administración y administré. Fue una experiencia para mí inolvidable, y puedo decirlo sin ruborizarme, casi siempre tuve éxito, utilizando el nombre de la última que tuve la oportunidad de manejar cuando don Gustavo Toro me llevó allá, que fueron los Almacenes Éxito, donde pasé 23 años de mi vida como su presidente después de que don Gustavo Toro me llevara allá. Muchas veces yo mismo me he hecho la pregunta por qué me fue bien. Si manejar esas empresas es complicado, hay que ser muy pragmático, hay que ser muy preciso en las cosas, hay que hablar de realidades y no solamente de sueños, pero creo que, y lo repito, algo que dije el día que me junté con Juan Felipe tal vez hace una semana, y es que de las distintas variables que componen un equipo que dirige empresas, y es que él maneja el capital, o sea la parte económica, el trabajo, o sea la gente, y la tierra, que quiere decir los medios de producción, etcétera, etcétera. Yo siempre me preocupé, fue por la gente. Tuve una teoría desde muy pequeño, y es que todo lo otro se consigue, pero cuando uno logra hacer equipos de personas verdaderamente comprometidos con todo eso que ustedes han dicho hoy acá, la amistad, la buena conversación, el construir un futuro trabajando juntos y luego descomponer los pasos para llegar a él, casi siempre se puede, si se es realista y se entiende que hay unas cosas que son de cortísimo plazo y hay otras que son de largo plazo, pero si uno las entiende, ha descompuesto esos pasos y tiene persistencia, es capaz de llegar a ellas. Lo fui toda mi vida y no le voy a contar cuáles empresas y por qué pasó y cómo pasó, pero fue una aventura emocionante, y me prometí cuando salí de que en lo único que yo no iba a participar era en puestos públicos o en política. Tuve la ocasión varias veces, no sé si fue en el momento no apropiado, pero de participar en algunos puestos públicos, y siempre tuve la gran inteligencia de decir que no. Pero un día me llamó el presidente Santos y me dijo,
Gonzalo, ya que vos no querés pues, hacer nada aquí con el gobierno, voy a ayudar, ¿por qué no te metes a la Junta de Ecopetrol? Y yo metí la pata ahí y dije que sí, y rápido me nombraron presidente de esa junta. El precio del petróleo se nos bajó de $110 por barril a $30 por barril y hubo que reestructurar totalmente la compañía para poder enfrentar esa crisis. Estando allá y habiéndole prometido a mi señora que ahora sí nunca jamás en la vida me iba a meter en una cosa que no fuera, recibí otra vez una llamada del presidente a las 5 de la mañana y me dijo que si yo quería trabajar, porque ellos necesitaban una persona que viniera del sector empresarial para la mesa de negociación como negociador de paz. Ya la negociación cuando eso llevaba más o menos unos 4 años, o sea que yo no entraría a negociar algunos de los puntos. El presidente me hace esta pregunta y yo inmediatamente le dije que sí, es decir, no lo dudé, creo que yo le dije que sí antes de que él terminara la pregunta. Y por supuesto mi señora me dijo, ay sí, pues metiste las patas, ¿a qué fue lo que le dijiste que sí? Y entonces yo dije, mire, yo le dije que sí a lo de la paz y lo volvería a hacer 1 y 1000 veces, porque qué ciudadano de un país o qué persona le pueden hacer esa pregunta, un país que tiene 45 millones de personas, y contestar que no, o más penoso aún, contestar diciendo, no, es que yo lo voy a pensar. Es que uno pensar, trabajar por la paz de su país, uno no lo puede hacer, uno tiene que saber que uno sí debe trabajar por la paz de su país. Ya de ahí para allá, y para resumir esta historia, la sabe muy bien Rafael, que cómo es ser negociador de paz. Pues el primer día es muy emocionante, uno llega allá a La Habana, pues, acompañado a la canciller y lo recibe el canciller de allá y muy bien y todo. A los 2 días la canciller se devuelve, quedo yo en esa casa tan maravillosa que nos metieron a ella y a mí, y llega un funcionario del gobierno cubano y me dice, no, usted se tiene que ir de acá, porque yo digo, pero entonces ¿yo qué hago? ¿Dónde duermo? Me voy para la casa de los negociadores y Humberto de la Calle me dice, usted es el problema más grande que yo he tenido durante la negociación. Y yo le digo, ¿por qué, Humberto? Y me dice, porque no hay cuarto para ti. Esa fue una oportunidad maravillosa, todo se puede volver una oportunidad, porque yo fui como un hippie errante que dormí en las casas de todos, en las casas de los militares, de las abogadas, de las niñas de comunicación, del uno y del otro, e hice muchos amigos entre la gente menuda y entendí que las cosas no las logran únicamente las personas que son visibles, sino muchas veces personas que se hacen muy invisibles y son las que verdaderamente hacen el trabajo, y hoy en día son de mis mejores amigos y amigas. Yo no participé en la negociación de los puntos que tienen que ver con la tierra, que por supuesto yo creo que es uno de los ejes centros de la paz, el punto de la propiedad, y no entiendo, no puedo entender, sigo luchando por ello, porque el catastro no se ha hecho. Creo que es una obligación que tiene Colombia. Hay países que nos quieren ayudar, por supuesto sé que hay muchas resistencias en muchos de los territorios, pero uno no puede repartir, uno no puede arreglar, uno no puede recomponer lo que no cuenta primero o lo que no sabe que tiene. Entonces, lo primero es que hay que hacer ese catastro. No participé en el punto de las drogas ilícitas y la solución a ese problema, ni en el de la participación en la política. Pero sí tuve la gran oportunidad de participar en el punto que tiene que ver con lo que para mí es el éxito de este acuerdo y el eje centro de este acuerdo, que es el punto de las víctimas. Y que se dividía en ese momento en que se estaba negociando en la creación de la Comisión de la Verdad y en la creación de la Justicia Especial o JEP. Participé en todos los capítulos de la creación de la Comisión de la Verdad. No participé en todos los de la JEP porque en eso fuimos derrotados los negociadores. Es decir, nosotros estamos tratando de construir un sistema de justicia especial que fuera compliant con el derecho internacional, con la Corte Penal Internacional y con nuestro derecho en Colombia, y eso iba a demorarse al ritmo que íbamos, yo calculo que unos 3 años o 4,
por cómo eran las discusiones que ustedes no se imaginan. Entre otras, entre paréntesis, les digo, ser negociador de paz, repito, es como participar en un reality show. Uno, cuando sale en la televisión y lo ven en el reality, uno se ve muy amigo de todos los otros que están en el equipo de uno. Pero yo creo que cuando uno sale del reality, uno no quiere volver a ver a esos amigos por ahí en unos 20 años, porque la mayor parte de las peleas y de los alegatos son internos acá discutiendo. Ya ustedes saben lo que pasó con la JEP, hubo unas personas que vinieron de afuera, se hizo una muy buena construcción, pienso yo, por supuesto, todo es susceptible de ser mejor, y claro, participé en el punto del fin del conflicto y en todo lo que tiene que ver con la dejación de las armas, etcétera, etcétera. Al final, si ustedes me preguntan, ¿el acuerdo es perfecto? Yo les digo a ustedes, no, perfecto no es. Como ningún puesto que yo he tenido en mi vida, si pudiera hacerlo otra vez, yo haría las cosas mejor, porque ya sé que quedó mal. El acuerdo tiene muchas cosas imperfectas, tiene inclusive muchas en las que yo no estuve de acuerdo, pero ganó el consenso de la mayoría, y no lo que yo individualmente estuviera pensando. El momento de la verdad es cuando te ponen eso allí, y como el acuerdo de Colombia es como todas las cosas de nosotros los colombianos, que digo yo que es como que escribimos como García Márquez, así largo y todo, el acuerdo es larguito, tiene bastantes páginas, usted se lo ponen en la mesa, y usted solamente tiene dos opciones, o lo firma todo, o no lo firma, punto. Usted no puede ir sentado a decir, no, es que esto que dijo Humberto, el señor Sergio Jaramillo, el general Mora, el general Naranjo, no me gusta porque no me lo cambian para yo poderlo firmar. Usted escoge si en la esencia ese trabajo tan grande, ese pasar todos esos años para parar esa guerra, está bien y le promete un mejor futuro a Colombia o no. Y yo lo hice y yo lo firmé y lo volvería a firmar una y mil veces porque creo que Colombia necesitaba firmar esa paz. No es la única paz que Colombia ha hecho. Colombia ha hecho en años recientes, vamos a no hablar de historia patria, por lo menos 9 otros acuerdos y los ha firmado, inclusive algunos que han desmovilizado más gente. Justicia y Paz desmovilizó de manera individual que se pudieran acoger a esas penas reducidas de máximo 8 años a más de 20.000 guerrilleros, también muchos de FARC, y desmovilizó a muchos paramilitares para un total casi de 50.000, que comparado con los 15.000 de la FARC es un número mucho más grande, pero nadie habla de ese. ¿Por qué? Porque en el acuerdo con la FARC, y voy a tratar de acelerar, pero para no dejar de decirles a ustedes algunas cosas, el presidente Santos, dentro de sus cálculos y sus movidas políticas y de sus distintas cosas, decidió hacer un referéndum para darle gran legitimidad y apoyo al acuerdo. Los presidentes y las personas que negocian acuerdos de paz saben que, y eso es muy difícil para uno estando ahí, eso no es como hacer una reforma constitucional, pero casi, porque un acuerdo de paz tiene que estar protegido por la Constitución, si no, no pega. Y entonces, al saber ellos que va a estar protegido por la Constitución, tratan de meterle muchas reformas y muchas cosas, casi que todos los sueños de lo que necesita el país al acuerdo, porque saben que eso va a tener casi la importancia de una reforma constitucional. Y yo en eso veo el por qué los acuerdos son tan complejos y tan completos en cuanto al sueño que hay en ellos. Toqué el punto del referéndum porque yo creo que nosotros en Colombia estamos en lo que estamos hoy por la famosa votación que ganó el no por un 0.3% de el sí y el no. Y la división, aunque la veamos enorme, en muchas familias incluso se discute, no es tanta. Tanto los del sí como el no estaban de acuerdo en la visión de que todos los guerrilleros rasos había que amnistiarlos. La cuestión era de si de ahí para arriba, a los máximos responsables, pero no solo de la guerrilla, que es, digamos, un poco lo que pensaban más los del no, sino todos del sector que vinieran, podrían ser las Fuerzas Armadas, los terceros implicados directamente o indirectamente en el conflicto armado, tenían que contribuir a ese sanamiento de las víctimas, ¿cierto?, con la verdad, a través de un sistema especial que sea la JEP o de sus relatos que no pueden ser utilizados en la justicia, como es los relatos en la Comisión de la Verdad. Yo no me voy a extender más en eso, pero sí decir, la parte mía como pragmática,
que viene del mundo empresarial, no de ser un negociador de paz, que además lo fui, creo que muy poco, tal vez contribuí con alguna u otra cosa, es más lo que uno después va haciendo, porque como llegué tarde, a mí no me participaron de todas las cosas de la misma manera que los que estaban del principio, y esa es la realidad. Pero yo sí creo que nosotros tenemos la obligación en este momento que superar esa división para poder salir adelante. La realidad es que ahí está, hubo unas críticas al acuerdo, se volvieron a reunir las dos partes, y aún así todavía hay cosas que a mí no me gustan y que seguramente se podrían hacer mejor, pero es mejor tener el acuerdo que no tener el acuerdo. Entonces, debíamos acabar un poco con esta división. Ahora, hay una parte que tiene que ver con ustedes y es donde yo quiero entrar, porque ustedes son los héroes de nosotros, los educadores, y es, plata en este país no hay para todo. Este país ha tenido olvidadas a sus regiones rurales desde hace mucho, aunque el 75% de la gente vive en las ciudades. Prácticamente son otros países abandonados a su suerte, con una diferencia muy grande que yo veo hoy en día, y es la tecnología. Ya las personas que viven en esas zonas, muchos sí tienen un teléfono celular, ya saben dónde están y saben qué les está pasando, que era distinto como era hace unos muy pocos años, que prácticamente no tenían contacto con ese mundo urbano. Y cuando no hay plata para todo, los empresarios escogemos qué es lo más importante y dividimos entre qué cosas hay que hacer de corto plazo y qué cosas hay que hacer de largo plazo. Y lo que inmediatamente el gobierno debía haber hecho, y no digo el gobierno de Duque, digo también el gobierno de Santos, y yo no entiendo por qué no ocurrió de una manera más expedita, era llegar con el Estado a esas zonas. Llegar con el Estado no es llegar con los militares, llegar con el Estado es llegar con el Estado, con unas carreteritas, con unas escuelas, con acueducto, con sanidad, con oportunidad de sacar los productos de esa región, etcétera, etcétera. Pero entonces, seamos conscientes, algunos de ustedes, profesores y profesoras de acá, a lo mejor viven en un área que es pobre, donde hay que enseñar, donde hay problemas, pero que no hay tantos problemas como en otras. Entonces, del tamaño de la plata que tengamos, hay que volar, así no hayamos llegado totalmente, porque sé que parcialmente, y lo dice el Instituto Kroc, a algunas áreas se ha empezado a llegar con más celeridad y más convicción y más prioridad, así en las ciudades dejemos de hacer otras cosas, a esas zonas inmediatamente. Y si no lo hemos hecho, pues lo tenemos que hacer, pero repito, no le va a tocar a todos, le va a tocar a los más necesitados de los que están acá, y eso es lo que Colombia, me parece a mí, ante todo ahora, debería hacer. Esta experiencia, para mí también debe empezar más con los niños. Aquí debe haber educadores de muchos niveles. Yo hago lo de la nutrición infantil porque ya entendí una cosa en mi vida, viejo entendí una cosa, que el computador de una persona es su cerebro, y que ese cerebro, a partir del momento que la mujer queda en embarazo, se forma en 1000 días. Si en 1000 días la alimentación de ese niño no ha sido la que debe ser y completa, ese computador ya queda atrofiado para toda la vida. Y es decir, antes de que el niño entre a kinder, antes de que pueda aspirar a empezar a tener educación, ya se le ha formado el 80% del cerebro que va a tener cuando tenga 70 años. Entonces, por ahí se empieza. Y luego también es más prioridad la educación temprana que coger uno a enseñarle a una persona vieja como yo, que ya no aprende nada, ni es capaz de cambiar su cabeza, y es terco como una mula, y no va a aprender, no va a aprender. Entonces, yo termino diciendo esto. No solamente para mí ustedes son los héroes de unas comunidades, sino que son las personas con educación, que además van a educar a los demás
que están en unas comunidades donde muchos, bien o mal, allá había una ley del territorio, que la dictaban unas personas que eran conocidas como guerrilleros o como ustedes quieran, pero que ahora ustedes están llenando es con su buen corazón, con su sabiduría, con la capacidad de enseñarle a los niños los valores, porque los sistemas de educación van a cambiar mucho. Yo verdaderamente creo que, hablo por ejemplo de la ciudad que a ustedes no les toca, que eso de las carreras de 5 años con unos pensums muy rígidos y todo, va a cambiar mucho por las nuevas tecnologías y va a haber muchas carreras que hasta van a ser de 2 años. Y esos que hacen las carreras de 2 años van a ganar más plata de los que hacían carreras para aprender medicina o leyes o cosas de esas de 5 y 6 años, porque el mundo en sí está cambiando. Pero la moral, la ética, lo de ser un buen ciudadano, en este momento en esas zonas rurales, está en peligro porque si queda un vacuum, un vacío del Estado, y llegan, son personas con economías criminales o ilegales, por decirlo menos, y ustedes no las defienden con su comunidad, las vamos a perder porque vamos a cambiar una gran guerra por muchas guerras fragmentadas. Porque es que una cosa muy difícil es sentar a 7 en un lado de una mesa y a 7 en el otro lado a negociar un acuerdo, pero una cosa mucho más difícil es implementar el acuerdo. La paz empieza a pasar es cuando se empieza a llevar al territorio. Entonces termino diciendo esto, yo sé que eso es difícil, además tengo la mala noticia de que es de mediano o largo plazo. Muchos de ustedes van a dejar toda su vida en poner una gota de arena para que eso ocurra, pero ¿saben qué? Eso es lo más lindo que uno puede hacer para de veras, de verdad, sin política y sin carreta y sin cosas de esas, desarrollar un país. Termino con un ejemplo. Tengo la suerte de que pude enviar una niña chiquita que tengo, muy chiquita, para la edad que tengo está bastante chiquita, tiene 7 años, con mi esposa 1 año a estudiar afuera, para que aprendiera de otra cultura, de otro idioma y todo. Y esta semana le pusieron un 0, para los españoles que nos acompañan, no sé si saben aquí qué es un 0 es cuando uno saca nada, rien de rien, 0 en el examen, porque en un examen de inglés miró una palabra para ver cuál era la ortografía. Pero lo grave no fue que ella sacó el 0, lo grave fue el regaño que venía en el cuaderno de ella, que era un regaño para nosotros dos los papás, con un discurso que decía, es que para nosotros en este país es muy importante que ustedes los papás entiendan el valor de la honestidad en esta sociedad. Y ese regaño yo lo tomo con todo el peso que tiene. Y eso es lo que nos está faltando a Colombia. Hagamos las cosas, pero hagámoslas con convicción. Luchen. En algunos casos va a ser duro y en otros hasta miedoso. Pero ustedes, mejor dicho, el futuro de nosotros ya no está en mi generación, está en esos muchachos y en esas chicas que ustedes están educando. Y por eso yo le hago verdaderamente una venia a todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, Ana, ¿usted a qué hora la llamaron para decirle que se metía en la Comisión de la Verdad? Porque nos cuentas un poquito de tu historia de acercamiento a este tema y una inquietud como para el contexto. Si tú estuvieras ante un joven de 12, 13 años de una escuela de estos amigos, ¿tú cómo le explicarías eso de la verdad? Pues, ¿eso qué tiene que ver con él y con construir un país? ¿Por qué no nos ilustras? Muchas gracias por estar aquí. Bueno, buenos días a todos y todas. Para mí es un absoluto honor poder estar aquí. En este lugar tendría que estar el padre Pacho de Rú, que es el presidente de la Comisión de la Verdad, y por motivos de agenda, que es bastante pesada, pues al final no pudo venir. ¿A qué hora tuve la suerte de que me dijeran que si quería estar en la Comisión de la Verdad? Fue hace más o menos 1 año. Yo vengo del mundo de la comunicación,
del mundo de la televisión educativa y del mundo del periodismo. Y finalmente me dijeron, entonces la necesitamos en pedagogía. Yo me asusté porque no soy un experto en pedagogía, pero sabía que me podía rodear de gente muy buena, de la mejor que pudiera encontrar, y el reto me pareció fascinante. Por supuesto, yo ya estaba jubilada como el doctor Restrepo y decidí cambiar. Yo vivo en Medellín y me fui a Bogotá. Bueno, pero eso no es importante. Lo importante es que yo no sé si ustedes se han dado cuenta que esta comisión solo dura 3 años, ya solo nos quedan 30 meses, que lo máximo que pretendemos, aparte de recoger un relato de verdades que tiene que ser muy plural, verdades de todos los lados, por más crudas que sean, por más dolorosas que resulten, porque este país tiene que tener un relato común alrededor, no solo de lo que nos pasó, sino de por qué nos han pasado las cosas. Pero pellízquense, porque una vez termine la Comisión de la Verdad, son ustedes los que tienen que seguir dialogando alrededor del por qué. Nosotros tenemos una línea muy importante con los jóvenes, que es el voluntariado por la verdad, y que lo estamos montando fundamentalmente con universitarios, pero obviamente eso no funciona si al mismo tiempo no trabajamos con los profesores. Y el año pasado tuvimos un ejercicio muy para nosotros fue como clarividente, que fue hacer talleres por todo el territorio nacional con niños, y les preguntábamos, niños entre los 10 y los 17 años, y les preguntábamos qué tanto sabían del conflicto. Los únicos niños que contestaron que mucho fueron los niños de Barranca Bermeja, que tienen un posgrado en política, se nota perfectamente, y son niños muy cercanos al conflicto, pero donde se ha discutido mucho el conflicto. Y fuimos a otras zonas de conflicto en el sur del Tolima. Éramos conscientes de que había ahí niños, hijos de guerrilleros, hijos de paramilitares, y decían, en mi casa nunca me hablan del conflicto, en la escuela nunca me hablan del conflicto. Llegamos a la conclusión de que el 80% de esos niños no sabían nada de lo que estaba viviendo este país, y eso definitivamente tenemos que cambiarlo, porque el que no conoce su historia evidentemente la va a repetir, y tenemos que saber, insisto, el por qué. El ejercicio de memoria histórica que ha hecho el Centro de Memoria Histórica ha sido muy importante, empezando por que es una base para la Comisión de la Verdad. Nosotros no tenemos tiempo de volver a recoger todo ese acervo, pero ellos solo se focalizaron en el qué pasó. Nosotros nos tenemos que focalizar en 3 verdades: los sucesos, los significados de esos sucesos. Ahí fundamentalmente está la Comisión de la Verdad. ¿Qué ha significado todo eso? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Cómo se involucran los terceros civiles sin querer en ese conflicto? ¿Y cuáles fueron los papeles de distintos sectores de la sociedad en el conflicto? Los maestros son un grupo muy importante dentro de las víctimas del conflicto. Y nosotros recogemos no solo la verdad y por qué pasó, sino que también tenemos que recoger las historias de resistencia en medio del conflicto. Y en medio del conflicto hay historias heroicas de maestros que vuelven a recomponer una escuela, que vuelven a llevar a los niños a esa escuela, aún arriesgando sus propias vidas. A nosotros nos interesa mucho conocer todas las historias posibles, porque eso lo tiene que saber el país. El país tiene que saber cómo hubo comunidades que fueron capaces de enfrentarse a un grupo armado y decirle, no me voy, no abandono el territorio y ustedes son los que se tienen que ir.
Entonces, trabajamos los dos lados. ¿Y cómo le explicaría, para terminar con tu pregunta, a un chico de qué es la verdad y por qué hay que conocer la verdad? En ese ejercicio, los niños decían, la mayoría decían, uno necesita saber la verdad aunque le duela. Eran niños y lo tenían muy claro. ¿Y por qué? Porque si no, yo no tengo confianza en esa persona. Si yo no digo la verdad, voy a decepcionar. Si yo no, también te decían, si yo no digo la verdad, Dios me va a castigar. Si yo no digo obviamente todo aquello que han recibido en su cultura. Pero la mayoría llegaban a la conclusión, yo prefiero saber la verdad aunque me dé rabia. Si mi amigo me está engañando, yo no vuelvo a confiar en mi amigo. Entonces, yo creo que la verdad hay que conocerla, porque si no, la verdad y lo que sucedió se vuelve a repetir. Y cierro con una frase que le decimos mucho a los muchachos con los que estamos trabajando en los talleres para el voluntariado. Un voluntariado que después será de los profes. Lo que pasa es que de momento solo podemos armar el de los estudiantes universitarios. Y nosotros les decimos, mire, ustedes no fueron responsables de lo que pasó, pero ustedes sí pueden ser responsables de que el horror se repita en este país. Y ahí es cuando se timbran, como decimos aquí, y se dan cuenta de que este proceso queda en manos de ellos. Esos voluntarios nos van a ayudar a divulgar el informe final de la comisión, por ejemplo. Nos van a ayudar a explicar en colegios por qué la verdad es un bien que necesitamos todos los colombianos. Y ellos van a ser los herederos con ustedes del legado de la Comisión de la Verdad. Entonces, ahí les dejo esa inquietud. Doctor Gonzalo, a todos estos profes les toca, ya Ana también lo está señalando, pues en sus comunidades están muy cerca de gente que se está reincorporando, de familias que vuelven a la escuela o vuelven a sus comunidades. En muchos imaginarios de los colombianos, y nos damos cuenta ahora por la santricización que ha tenido el país, que es exagerada, pues como que les da temores de estos señores que han estado al frente del grupo que se reincorpora, de las FARC. ¿Usted nos podría participar como alguna anécdota de reconciliación? ¿Cómo conversa uno con estos señores de qué ve uno que ellos se interesan para reincorporarse, qué tan cerca están de que construyamos con ellos país? Y no sé si la anécdota del famoso documental, de pronto muy lindo comentarla aquí. Muchas gracias. No, digamos, así de forma de anécdota, claro, uno llega ya con temor porque son las personas que ejercieron de forma violenta su pensamiento. Yo perdí muchos amigos en secuestros, otros fueron muertos en la guerra, me tocó negociar varios secuestros, vivir unas etapas muy horribles, y además una persona de mi generación solo tuvo 12, 15 años en que podía viajar por el país. Después no fue posible, y mi papá era un amante de la pesca y iba a las zonas más recónditas, y a mí me tocó, por ser el mayor de la casa, ver algo de ese Colombia, pero después nunca jamás. Historias muy tristes, y uno llega ya con una gran prevención. Además el estilo de la negociación era bastante, y había unos códigos. Uno de ellos era que no se podía intimar con la contraparte. Eso no está escrito en ninguna parte, pero era así. Sin embargo, por más de que eso fuera como una práctica, uno va entrando en contacto con ellos, porque pues hay una reunión y entonces hay un cuartico atrás donde hay 2 pastelitos y un vaso de agua, y entonces uno entra y de pronto entró uno de ellos allí, y ahí se da una pequeña conversación que muchas veces puede ser mucho más importante que ese párrafo que se está discutiendo en la mesa, y en el cual pasamos una semana en el mismo párrafo sin movernos de allí porque no se puede acordar.
Entonces eso trae para mí una cosa, trajo para mí una cosa que hasta el mismo presidente se la tuve que decir cuando estaban aquí los asesores internacionales, y es: ¿por qué no nos dejan, si hay empatía, que la empatía se dé? Es cierto que uno no puede salir en una foto, en una revista, tomándose un ron cubano con un guerrillero, porque entonces se acabó la negociación de paz, pero inmediatamente uno siente: yo con esta persona me entiendo, y yo con esta otra persona más difícil. Y en una conversación allá en Cartagena con estos asesores, ellos le dijeron al presidente: mire, confíe en sus negociadores, dejen que eso pase. Y en la medida que eso empezó a pasar, la negociación se fue desenvolviendo con mucha más confianza. Confianza que, repito, no se genera con el 100% de ellos, pero sí se puede generar con una buena parte. A veces, para mí en un principio fue asustador, es decir, uno entraba a un baño, pues, por ejemplo, yo voy a ser muy gráfico, pero como decimos aquí, uno entraba a hacer pipí, como hacemos los hombres, ¿no?, que es parados. Y de pronto entraba otro señor y me decía: doctor Restrepo, ¿cómo está? Y yo lo miraba y decía: ay, hijo de madre, ¿qué hubo, Romaña? Entonces estamos Romaña y yo haciendo pipí en el mismo punto. Pero aún en esas circunstancias, ustedes me entienden, se va creando, y yo creo que un elemento poderoso, porque yo lo ensayé, yo había hecho en el Éxito una película que me demoré 5 años haciéndola, porque mi gerente de mercadeo siempre la quiso hacer, que se llamó Magia Salvaje, no sé si ustedes la vieron, sobre toda esta cosa de la geografía colombiana, y yo le dije: sí la vamos a hacer, pero en 5 años, no en 6 meses como tú quieres, pero en 5, porque plata no hay. Y lo hicimos, y yo tenía la película ya, y yo un día se la quise mostrar, pero no a la FARC, sino a todo el mundo que estaba allá, a toda la gente. Entonces armamos un teatro con parlantes, y los de los computadores me ayudaron a hacer las conexiones, y los del Partido Comunista nos prestaron un gran... Y allá fuimos todos mezclados la primera vez, y eso fue una experiencia maravillosa. Y la guerrilla conocía mucho mejor los animales que nosotros, entonces salía el mico tal y decían: ese es el mico tal, esta es la cosa. Entonces estábamos ahí, y de pronto fuimos colombianos todos, gozando con las bellezas de nuestra naturaleza todos. Y después eso pasó en un partido de fútbol, y después en una charla de nutrición. ¿Cuánto eso puede haber contribuido a que se generara una confianza? Yo no sé, pero así es como pasa. Y yo creo que vamos descubriendo que aún los que han cometido los crímenes más tremendos y tienen una buena voluntad de contar la verdad, sobre todo de satisfacer a sus víctimas para que no sigan en esa angustia, y la cosa es sincera, sí se puede hacer una paz, pero indudablemente hay que tener eso no puede ser una mesa fría negociando párrafos, porque al final no tiene esa calidez humana que Rafa decía y que Rafa tiene, que es lo que puede permitir que las cosas dejen voltear la página. Tú dijiste eso, en ese momento fuimos colombianos todos. Yo pienso que esa es la parte más difícil que este país no ha solucionado. Nosotros no tenemos un proyecto de país, somos una suma de países, de etnias, de comunidades, de territorios, pero no tenemos un proyecto común, no hay nada que nos haga mover, que nos haga impulsar. Y esa es la parte más difícil de este trabajo que nosotros tenemos que hacer, que es contar con una gran indiferencia, sobre todo en las zonas urbanas, hacia todo lo que fue el sufrimiento en el conflicto. El padre de Ruth lo llama así, la indiferencia urbana. Y no, eso no es conmigo, eso fue allá en el campo, eso, no, por algo les pasaría, vaya usted a saber qué hicieron. Entonces, mover eso es muy, muy difícil, pero se puede. Yo les cuento muy rápidamente que el año pasado Suramericana de Seguro nos permitió hacer un ejercicio
que ya se volvió para nosotros un piloto y que vamos a empezar a replicar, que consistía en ir a explicarles la comisión qué pretendía, qué estaba haciendo, qué quería, y llevar un soldado víctima de minas antipersona y una madre de un falso positivo. Una madre de aquí de Medellín que hoy es guía en el Museo de la Memoria de Medellín, que a los que no lo conozcan les aconsejo por favor que lo vean. Y los pusimos a conversar. Esta conversación empezó el día anterior porque necesitábamos que se conocieran, y en esa conversación del día anterior yo le pregunté a él: si a ti te hubieran mandado a hacer un falso positivo, ¿lo habrías hecho? Dijo: sí, claro, yo era soldado y yo tenía que obedecer. Y ella estaba sentada al frente y ella lo miró asustadísima y le dije: ¿tú qué piensas de eso? No, yo no soy capaz de contestar. Y seguimos la conversación 2 o 3 horas, pero al día siguiente, y él todo el tiempo cuando la escuchaba le decía: no le dé más vueltas a su dolor, mire, ¿por qué no piensa que si su hijo no se hubiera muerto, usted no estaría ahí, usted no era guía en un museo, usted no habría hecho la vida que ha hecho? Por favor, mire al futuro, mire al futuro. Entonces al día siguiente, la despedida de ese ejercicio, y con esto termino, fue que yo dije: bueno, después de que cada uno contó su historia, a esos ejercicios vamos a llevar personas con mirada de futuro, porque la Comisión de la Verdad lo que quiere vender, entre comillas, no es el pasado, es el futuro de este país. Y cuando le pregunté para cerrar el ejercicio, cada uno qué le diría al otro, ella le dijo: ¿sabe qué? Hablando con usted descubrí que todos los militares no son tan malos. Usted me cambió la vida. Y él se quedó, él era muy pragmático, muy serio, y él le dijo: ¿y sabe qué? Yo es la primera vez que converso con una víctima del ejército. Y definitivamente en este dolor estamos todos, y así se acabó el ejercicio. Doctor Gonzalo, usted habló pues del ejercicio del acuerdo y qué significaba y la importancia que, aunque no fuera perfecto, había que acogerlo porque era más esperanzador que otras cosas. Y habló del lado humano, de la necesidad de siempre buscar uno la empatía cuando está construyendo confianza. Ya que estamos en construcción de conflicto, acaba de terminarse el censo de los reinsertados y estamos hablando de 10.500 personas que están ahí, que insisten ahí, y estamos hablando de un análisis que está haciendo una universidad internacional que está de la implementación, que es el Instituto Krosh de la Notre Dame University. Pero usted también seguramente ha estado cerca de espacios de los ETCRs. Usted es optimista sobre el proceso y tiene ejemplos de ETCRs que donde uno dice: mire, aquí se está expresando lo que puede ser este cuento. ¿Qué esfuerzo deberíamos hacer como sociedad colombiana de acompañar la reincorporación? ¿Podría hacer algunos comentarios? Sí, yo trato de resumir eso de esta manera. No sé si sí. ¿Sí? ¿Aló? Bueno, el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame dice que de 578 iniciativas, hay 400 iniciativas en las cuales ya se está haciendo algo, y algo así como un 13% ya de las cosas se han terminado, un 35% está en rango de muy poquito y un 20% está en rango de ese poquito es casi nada, pero que ahí vamos. Es decir, que siempre se están haciendo cosas. Cuando uno visita un ETCR, que pues ya próximamente en agosto se van a terminar, uno ve la vivienda allí, uno ve una cosa muy linda
Yo no quisiera extenderme mucho ahí. En la semana.com salió una cosita que yo escribí sobre una visita a un TCR, creo que se llama así, ustedes lo pueden buscar ahora en sus teléfonos, y eso es lo que yo sentí, lo que dice ese articulito ahí, que se llama una visita a un TCR, que es en últimas lo mismo. Cuando usted ve aquí el ejército cuidando, aquí la policía en el retén, aquí el campamento ya que ha construido la guerrilla, aquí el sembradito que han hecho los guerrilleros, y aquí afuera, pero en el mismo campamento, la escuela, y ve que a la escuela van los niños de todos, usted dice aquí está ocurriendo un milagro. Y cuando usted ve que hay un partido de fútbol y juegan los militares contra los de la guerrilla y los de la guerrilla con la policía y todo, y usted se va de allá, usted siente, yo estoy en una Colombia chiquitica pero que funcionaba, donde todos eran como iguales y todos tenían hijos que podían ir a la escuela. Eso es lo que a mí me marcó. La cuestión es cómo lo hacemos no en un periodo cortico, sino lo hacemos en todas las zonas alejadas del país para toda la vida. Y les pido simplemente, miren eso, pero yo creo que es que sí es posible, es que somos la misma gente, es que la guerra de nosotros no es porque tengamos historias distintas, es una cosa interna que tenemos que ser capaces de resolver, y para la que yo creo que tenemos que matar, ahí sí aniquilar esa cosa de que la solución de la vida y de un futuro de un pueblo es el dinero rápido y mal habido, que es lo que a nosotros nos está carcomiendo. Y para complementar eso, meto esta cuña porque yo la quería decir, y es, yo sigo siendo como un empresario. Yo creo que un país eternamente asistido no funciona. El país tiene que crear, tenemos que ser prácticos. Parte de lo que hay que enseñar en esas comunidades es a resolver su propio problema, por supuesto, con lo que debe dar el Estado, que es los bienes básicos fundamentales, pero que la gente aprenda a pescar, más bien a que le den el pescado, porque lo otro, pues yo sé que aquí puede haber muchas personas que piensen diferente, pero no funcionan. Y para eso les voy a dar un único ejemplo que yo tengo. Yo manejé una empresa muy grande en Venezuela, era del éxito en un momento determinado, el empleador más grande de Venezuela. Yo conocí mucho a Chávez, extrañamente me invitaron a varios eventos con él, y Chávez me invitaba ya a conversar, y una vez me dijo, nosotros, ¿por qué no somos socios en el negocio? Pues el Estado y la compañía. Yo le dije, presidente, en todo lo que yo estudié nunca me enseñaron cómo es que uno podía ser socio de un gobierno, no sé, pues los accionistas míos no van a entender eso, nunca entonces me nacionalizó la empresa, se quedó con ella, pues, en 2 palabras. Para él fue más fácil. Vayan a ver, esa empresa no existe hoy en día, lo que queda es prácticamente nada, se acabó, porque quienes la están manejando no tenían absolutamente idea, y era una empresa de distribución de alimentos, de algo básico que Venezuela necesitaba. Entonces yo con eso lo que quiero decir es, por ejemplo, la FARC tenía una idea por allá, la palabra empresario era para ellos como terrible, los empresarios son los malos del paseo, son estas cosas. Ya hoy, después de esa empatía que se construyó, hay veces me llaman directamente o me mandan un chat, uno de ellos, que van a construir una cooperativa, que cómo se hace una cooperativa, y yo les digo, es que eso es una empresa. En España, nuestros amigos aquí de España saben que en España hay muchas cooperativas, cerca de Bilbao hay una que es de las más grandes, es una multinacional de las más grandes del mundo, ya sé de todo. Yo les digo, pues en Israel, en Italia, en Francia, las cooperativas son empresas. Entonces ustedes después de atacar la empresa como la han atacado, me están diciendo que les enseñe a ser empresa. Entonces estamos hablando de la misma cosa. Al final, yo creo que es muy importante en ese aprendizaje y en esa enseñanza en esas comunidades, las personas que tienen una educación desde pequeñas logran milagros con ella. Yo creo que nosotros debemos enseñarles ese espíritu entrepreneur, pues de empresario, con sentido social, no empresario para ser más ricos que MacPato.
sino empresario con sentido social que distribuya en la sociedad. ¿Qué notas tú como que nos permita decir, oiga, eso sí va a servir y no es que estemos en cacería de brujas, no es que a nadie pues lo vamos entonces a poner en la picota pública porque contó algo con fines de no repetición? ¿Por qué no nos habla cómo estás viendo tú eso? Bueno, el tema de la verdad o de las dificultades es que mucha gente le tiene mucho miedo a que se sepa la verdad de lo que pasó. Y eso es lógico y eso tiene razón. Si yo me he visto implicado en esa verdad, nosotros curiosamente hemos aprendido mucho en este proceso, del proceso que vivieron los alemanes con el holocausto de los judíos. Alemania durante 30 años no habló una palabra de lo que les había pasado en la época de Hitler. Lo que les había pasado era que los que se quedaron allá fueron cómplices de alguna manera y sabían cosas y miraban para otro lado y seguían viviendo en medio de aquel horror. Entonces el ejemplo de Alemania es muy diciente. A los españoles en menor grado les pasó un poco lo mismo, es que no hicieron un proceso de verdad después del final de la guerra civil, sino que decidieron llegar a un acuerdo y no volvemos a hablar de esto, gracias tanto en Alemania como en España, a que el cine empezó a hablar de lo que había pasado. Los alemanes lo primero que supieron del holocausto, los jóvenes, fue una serie de televisión, porque no se atrevían a hablar, porque preguntaban en su casa qué pasó y no les contestaban, hasta que un día exigieron saber toda la verdad. Y muchos descubrieron que sus abuelos, sobre todo los abuelos, habían sido cómplices, o todo lo contrario, habían protegido a los judíos. Entonces, uno dice, ¿cómo no va a ser importante saber la verdad? ¿Cómo no va a ser importante estar a favor de un proceso que nos permite por fin enfrentar la historia y no seguirle sacando el cuerpo a la historia de este país? Y uno cuando escucha a la gente que ha sufrido, una chica, hija de un militar que infiltró a las FARC y mató a un subcomandante, y que luego las FARC lo infiltra a él y lo mata. Esa chica nunca supo qué le había pasado a su papá hasta que no cumplió 16 años. La mamá además era oficial del Gaula de la policía. Y yo le decía, ¿tú estás a favor de este acuerdo? O sea, ¿cómo no voy a estar a favor de un acuerdo que terminó la guerra, que mató a mi papá? Claro que estoy a favor. Aquí ya no tenemos que hablar más de eso. Yo lo que quiero ir es hablar del país del futuro. Entonces los procesos de verdad llevan a eso, llevan a ver el futuro de otra manera y no a aplazar. Eso es como cuando uno aplaza la discusión de un problema. El problema se crece, pero si lo afrontas, el problema se puede solucionar. Yo creo que esa es como mi conclusión. Bueno, no, muchas gracias. Realmente yo creo que ha sido bastante ilustrativo, pero al mismo tiempo muy esperanzador que personas como ustedes estén trabajando por construir un mejor país, por ayudarnos a entender mejor cómo construir un mejor país, y sin duda pues para los maestros saber que no se encuentran solos, porque la soledad es a veces terrible en muchos territorios, pues sin duda es un mensaje muy positivo para comenzar nuestro parche maestro. Muchas gracias y por favor sigan trabajando por el país.